Y también es filósofo. Así que teníamos ahí una invitación pendiente para hablar un poquito de estrés, de medicina y filosofía. Bienvenido, colega doctor Pedro Luis. Hola, Gustavo. Filosofía y cómo está relacionada las tres cosas, ¿no? Así que te agradezco muchísimo la invitación. Bueno, no, los agradecidos somos nosotros, así que vamos a aprovechar al máximo este poquito tiempo que tenemos, porque como hablábamos ahí recién fuera del aire, la importancia de estos espacios, también le contamos a la gente que vos también tenés un espacio en Radio Prisma los martes, Sí. junto al licenciado David Villamagne. Lo importante que son estos espacios para lo que tiene que ver con la prevención y la educación y la promoción de la salud, ¿no? Siempre hablamos de que el mejor enfermo que podemos tener es el que no se enferma. Claro. Y nada, el objetivo de estos espacios tienen que ver con eso. Y el estrés en estos tiempos modernos de mucha comunicación, de mucha tecnología y también de post-pandemia, lo hemos hablado un montón de veces en el hospital, en esos momentos de charlas tan lindos que hemos tenido. Así es. De cómo es posible o cómo podemos llegar a entender los que hemos tenido la posibilidad, ¿no?, de vivir en grandes urbes, cómo es posible y entender que en lugares tan pequeños, de tan poca población, digamos, la gente se estrese. Así que nada, aprovechamos tu presencia para que por ahí nos expliques un poquito lo que tiene que ver, ¿no?, con el mecanismo del estrés, por qué se da más en ciudades más grandes, por qué se empezó a ver en ciudades pequeñas y el impacto que tiene eso sobre la salud de las personas. Sí, claro. Fíjate lo siguiente, el estrés realmente es un fenómeno que tiene más de 90 años estudiándose, porque el primero que habló del término estrés fue Hans Selye. Hans Selye fue un médico austríaco que después se nacionalizó canadiense, y él se empezó a dar cuenta de que habían ciertos pacientes que, teniendo patologías diferentes, enfermedades y diagnósticos diferentes, desarrollaban síntomas más o menos parecidos. Y empezó a pensar que había algo más atrás de las enfermedades, es decir, es el estrés que producía estar enfermo y estar en un hospital. ¿Ven? Entonces él desarrolló ese término de estrés, que lo tomó del término de la ciencia física, porque estrés es presión, es tensión. Es decir, es como cuando tú agarras un resorte y lo vas estirando, bueno, eso es estrés. Eso es un estrés físico, o sea, la palabra viene de la parte de la ciencia física. Y lo llamó estrés. Y él diferenció dos estrés, el eustrés y el distrés. El eustrés es el estrés bueno, porque uno tiene a veces también la concepción de que todos los estrés son malos. Sí. No, la gente no puede vivir sin estrés. Tenemos que tener estrés. ¿Por qué? Porque el primer estrés que tenemos es cuando nos despertamos. Cuando nos despertamos, el rayo de luz entra por el párpado, a través de la retina, activa el núcleo supraóptico y ahí manda una señal a la suprarrenal, aumenta el cortisol y nos despertamos. Por eso que la gente que duerme con la luz prendida duerme mal. La gente que duerme con la luz apagada duerme muy bien. Porque somos animales nocturnos. O sea que nos despertamos con la luz y nos acostamos nos dormimos con la oscuridad. Los médicos que cuando hacemos guardias de 24 horas y dormimos pensando que nos van a despertar, dormimos mal. Ahí empezamos.
Ahí empezamos en el estrés, ¿ves? El estrés laboral. El estrés laboral de los médicos, de los policías, de las enfermeras, de la gente que hace guardias nocturnas. Claro. Porque nosotros no somos murciélagos. Claro. Nosotros no somos animales nocturnos, somos animales diurnos. Ni murciélagos ni gatos. Ni gatos, ni culebras. Nosotros somos como las gallinas. O sea, Claro. nos despertamos en el amanecer y nos acostamos con el atardecer. Pero bueno, nuestra sociedad moderna, y vamos a hablar de eso, de que este estrés es muy distinto al estrés que ha tenido la especie durante muchísimos años. ¿Ves? Entonces, Hans Selye acuña ese término, estrés, y lo nombra como síndrome general de adaptación, es decir, lo que hace el cuerpo para adaptarse a estresores. ¿Y qué es un estresor? Una demanda interna o una demanda externa. El estrés es siempre y en todo lugar un fenómeno subjetivo. Eso es bien importante. Eso es importantísimo porque vemos muy frecuentemente en el consultorio pacientes que fueron atendidos en la guardia, por ejemplo, y después los mandan al consultorio para un chequeo clínico o un examen médico periódico, digamos, y el paciente llega, no, me dijeron que puede ser estrés. ¿Sí? Y entonces cuando le dicen eso de que puede ser estrés, es como que le estuviesen diciendo, no, no es nada. Claro. Te quitas durmiendo, te tomas un cafecito y piensas, no sé. Sí. No. Te tomas unas vacaciones en el Caribe y se te pasa todo. Sí, bueno, eso ayuda. Siempre unas vacaciones ayuda. Pero el estrés, el asunto es, fíjate, hay un neurocientífico que se llama Robert Sapolsky. Es un hombre brillante que ha escrito muchísimos libros. Pero un libro que escribió es ¿por qué las cebras no tienen estrés? No tienen úlceras. Las cebras no tienen úlceras. No tienen úlceras. Así se llama el libro, así lo pueden conseguir en YouTube. ¿Por qué las cebras no tienen úlceras? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Imaginemos los oyentes de la radio y los que nos están viendo en las redes. Imaginemos que hay una cebra en la sabana africana, ¿sí? Está pastando, ya está feliz, está comiendo su pasto, no está pensando ni en el pasado ni en el futuro, ya está en el presente. La cebra es así. Aparece un león, ¿sí? El león decide que ella es su almuerzo hoy. ¿Qué ocurre con la cebra? Ve al león y va a desencadenar todos los mecanismos fisiológicos del estrés. ¿Qué es eso? Se activa el simpático. Sí. Nosotros en nuestro sistema nervioso central tenemos dos ramas, la nerva simpática y el sistema parasimpático. El sistema simpático es el que nos activa para la huida o la lucha, fly or fight, ¿sí? Que eso es típico del estrés y eso es lo que acuñó Hans Selye, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? La cebra ve el tigre o el león. ¿Y qué va a pasar? La frecuencia cardíaca aumenta, la frecuencia respiratoria aumenta, el riesgo sanguíneo a los músculos y al aparato osteomuscular aumenta, y ella dice, nada, o me pongo a luchar con el tigre, ¿sí? Si es una cebra esquizofrénica y cree que es tigre, o huyo, y lo que hacen es huir. Entonces ella huye y el tigre no la alcanza, se salva, ¿y qué pasa con la cebra? Que vuelve otra vez a pastar y se le olvidó el tigre, se le olvidó el león. Ella no está pensando de que, oye, y si me hubiese caído, me hubiese tropezado, y cuando va a dormir no va a pensar, ¿y si mañana me encuentro un tigre? ¿Ah? Eso no lo hace la cebra. Sí. La cebra simplemente pasó el tigre y ya está, se acabó. Cierra capítulo, pasa la página. Porque hay dos actividades cognitivas que tenemos los seres humanos que son muy perniciosas, el remordimiento y la preocupación. Y que en realidad eso es del pasado. Uy, o sea, qué lindo eso, el remordimiento. El remordimiento, pero que te estás preocupando del pasado, que ya no existe. O sea, hiciste una cosa mala, la hiciste medio mal, dijiste algo que no debió de decirse y te quedas rumiando. Yo no debí de decirle esto a esta persona y tengo que pedirle perdón, tengo que pedirle disculpas y rumiando, ¿no? O preocupación por el futuro, que tampoco existe. Lo que existe es el presente. O sea, tenemos que aprender un poco de las cebras, ¿sí? Sí. Porque ese es el pensamiento rumiante, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre con esto? Que el Homo sapiens, como especie, fíjate que los biólogos organizan los seres vivos en especies, en órdenes, en géneros, en familias, ¿no? Nosotros, hace más o menos el Homo sapiens tiene como 200.000 años, ¿sí? Prehistórico, pero esos 200.000 años, 190.000 vivimos como la cebra. Y teníamos además hermanitos. Porque no éramos la única especie de Homo. Estaba el Neandertal, estaba el Homo erectus, que vivió 2 millones de años. Nosotros apenas tenemos 10.000 años.
estaba el Homo de Java, estaba el Homo rudolfensis. Habían como 5 o 6 especies más. La única especie que queda de Homo somos nosotros, el Homo sapiens. Humildemente somos hombres sabios. Nos pusimos sapiens, es sabio, ¿no? Que esa es la especie. Y la familia nuestra, porque encima decíamos que no teníamos ni hermanos, ni padres, ni nada. Era así como que habíamos caído del cielo directamente. No, nuestros hermanos, y tenemos hermanos y tenemos primos. Los hermanos fueron estas especies que desaparecieron. Y los primos, que pertenecemos a una familia, así como los perros pertenecen a la familia de los perros, que incluyen los chacales, las hienas, los lobos y las zorras. Nosotros pertenecemos al grupo de los simios superiores. O sea que nuestros primos son el gorila, el orangután, y el primo hermano es el chimpancé. Primo hermano. Sí, el chimpancé es el que más nos parece. Sí, el más lindo, el más lindo. El más lindo, el más inteligente. De verdad que el chimpancé, fíjate que en el planeta de los simios el que aprende a hablar es un chimpancé. ¿Sí? Entonces, ellos son nuestros primos. Y de hecho, una simia tuvo 2 hijas. César. César. Esa mona hace 2 millones de años atrás tuvo 2 hijas. Una fue la precursora de los chimpancés actual y otra fue nuestra abuela. Claro. Nuestra abuela, porque somos primos hermanos. ¿Qué pasa? Que el Homo sapiens es una especie que como especie, y vamos a sacar digamos del mapa las ideologías, las culturas, las posiciones sociales, económicas, religiosas. Simplemente como especie somos muy autodestructivos. Fíjate, destruimos y extinguimos las demás especies de Homo. O sea, matamos a los Neanderthals, se extinguieron todos, y los megafauna, los mamuts, porque convivíamos con los mamuts, también los destruimos. Sí. Ocupamos su espacio, digamos, y lo destruimos todo al pasar, digamos. Claro. Y ese estrés era el estrés que tenía la cebra. Es decir, ese hombre prehistórico, nuestro abuelo prehistórico que andaba por la selva como la cebra, lo que se comportaba era como las ardillas, es decir, nacía, crecía, se desarrollaba, se reproducía, ¿sí? Y después moría, punto, como todas las especies animales. ¿Qué pasa? Que pasa el tiempo, se crea la cultura, se crea la lengua, se crea el desarrollo, ¿no? Y de esos 300.000 llegamos al año 10.000. Ahí se empieza a crear y somos la única especie que quedamos, el Homo sapiens. Nuestros hermanos desaparecen y nuestros primos quedaron muy incivilizados. No son presentables en familia. Quedamos solamente nosotros. Esos 10.000 años pasan, o sea, los últimos 200 años con la revolución industrial empieza a surgir un nuevo estrés. El estrés de la revolución industrial. El estrés en realidad es una enfermedad muy nueva. Tiene 200 años. Y después de esos 200 años, resulta que en los últimos 2 siglos, el siglo XX y el siglo XXI, hemos visto una explosión de la tecnología. Esto es como el Big Bang de la comunicación. Sí. Una cebra no está pendiente de las redes sociales, ni de cuántos likes le dieron, todas esas cosas. O sea, la evolución nos preparó para el estrés agudo, para defendernos de los leones y de los tigres, pero no nos preparó para la vida moderna. O sea, nuestro desarrollo como especie no estamos preparados para la vida moderna. De allí es que la mayoría de las enfermedades médicas y a veces también traumáticas, porque una persona que está estresada no se da cuenta y pum, cruza la calle y se lo lleva un auto por delante. Claro. ¿Sí? Surgen por una enfermedad que no es una enfermedad porque es una condición. Y es una condición que podemos tratar, y esa es la idea de hablar de estrés, que hay muchísima gente trabajando en estrés. Como te digo, el primero que habló de estrés fue Hans Selye en 1935, y te acuerdas de un estudio famoso que nosotros tuvimos que estudiar en la carrera, el estudio de Framingham. Sí. Bueno, el primer estudio de Framingham, en la primera corte, fue en 1948. O sea, un estudio epidemiológico longitudinal que es modélico. Coincidiendo junto con una posguerra, ¿no? Ahí. Exactamente. Y las primeras personas fueron 5.000 personas, 5.000 seres humanos que no tenían enfermedades y que le estudiaron su vida para ver qué factores de riesgo tenían y qué desarrollaban. De ese estudio es que salen los factores de riesgo cardiovascular. ¿Y cuáles son los estudios que salen en la primera corte? La obesidad, el sedentarismo, el tabaco, la diabetes y el estrés. Porque ya el estrés se conocía en 1948. Después surge otra corte en 1974. Después otra en el 2002.
Y el último estudio se acaba de publicar ahorita, en el 2024. Sí. O sea, es un estudio maravilloso, Framingham, donde son los factores de riesgo, que es lo que estamos hablando aquí, y es el sentido de los programas que hacemos, Exacto, pues, exacto. de prevenir, de los hábitos de vida. Si tuviésemos los hábitos de las cebras o de los hombres prehistóricos, es decir, de saber aprovechar, y creo que podemos hablar de eso ahora, nosotros pudiéramos evitar una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque el estrés tiene una traducción y una interpretación bioquímica de los neurotransmisores. ¿Por qué es malo el estrés? Es malo el estrés porque estoy produciendo mucho cortisol, claro, no a un nivel que me produzca un síndrome de Cushing, ¿sí? Pero está sostenido, y estoy activando siempre mi sistema simpático. Es como si tuviese el tigre siempre. Claro. Como Sí. si tuviese siempre el tigre. Entonces, vivir con un tigre siempre Exactamente. es terrible. Sí, sí, sí. Es justamente la causa, digamos, ¿no? Si todos los días aparece ese tigre, a la larga, ese sistema que tenemos de digamos, como de defensa, que es el estrés, en un primer momento se agota. Claro. Y empiezan a aparecer todas estas cuestiones que vos decís, que se traducen físicamente, pero fundamentalmente hoy tenemos la posibilidad de reconocerlo bioquímicamente. Bioquímicamente y medir con neurotransmisores. Aquí en Argentina hay un maestro internacional, porque es una autoridad conocida a nivel mundial, que es el doctor Daniel López Rossetti. Él tiene un posgrado de medicina del estrés. Yo creo que uno de los pocos posgrados de medicina del estrés de Latinoamérica. Está el Instituto de Medicina del Estrés de Nueva York. Hay cantidades de neurocientíficos. Han habido muchos premios Nobel de neurocientíficos, porque la neurociencia está desarrollándose también eso y viendo que el cerebro manda señales al cuerpo, pero el cuerpo también manda señales al cerebro. Claro. Y eso es bidireccional, es como que el hardware y el software se van interrelacionando de una manera muy íntima. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el estrés? Que primero tenemos que reconocerlos, ¿sí? Primero tenemos que saber qué es lo que nos está pasando. Porque el cerebro no reconoce la realidad. Es una de las cosas que yo siempre digo, a veces se entiende, a veces no se entiende, pero el cerebro no reconoce la realidad. ¿Por qué? Y la forma más fácil de demostrar eso es con las pesadillas. Todos hemos tenido pesadillas, qué sé yo, nos persigue un tigre en una sabana africana. Claro. ¿Cómo nos despertamos? Nos despertamos con taquicardia, nos despertamos con llanto, nos despertamos con respiración aumentada, nos despertamos, si se nos murió alguien en el sueño, nos despertamos con llorando, ¿no? Y si nos miden la tensión, probablemente la tengamos alta, tengamos frecuencia cardíaca elevada, y si nos miden el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, también. ¿Por qué? Porque el cerebro no reconoce la realidad, ¿sí? Para él es lo mismo estar estresado por un león que estar estresado porque, no sé, me compré la lotería y estoy estresado porque me la pego o no me la pego. ¿Cuáles son los factores más interesantes del estrés actual? La vida laboral. Claro. El estrés laboral es una de las cosas más importantes que nos afecta a nivel mundial, no solamente en Argentina, en Latinoamérica, sino a nivel del mundo, a nivel de la civilización occidental, que es muy competitivo. Después la segunda es, bueno, mira, esta situación fascinante que tenemos en estos momentos, que son las redes sociales, ¿sí? Las redes sociales tienen una cara amigable y funcional, y es indiscutible la gran ventaja y el gran desarrollo que tenemos. Es como si en la Edad Media, cuando se inventó la imprenta, no hubiésemos quedado con los papiros. Bueno, sí, quédate con los papiros, pero el libro es mucho mejor. Bueno, aquí igual. Aquí esta radio no se parece a la radio de hace 20, 30 años atrás, que era solamente que se oye y era más FAM. Claro. Ahora es una cosa distinta, se ve y se oye, ¿sí? Y probablemente en el futuro también se sienta. Pero ¿qué ocurre con las redes sociales? Que te crea adicción. O sea, es adictiva. Las redes sociales, la gente se mete en Facebook y se mete en Instagram y se mete en Telegram y se mete en cualquier lado y se quedan enganchados y pasan 1, 2, 3, 4 horas. Entonces pierde el contacto con la naturaleza. ¿Entiendes? El teléfono. El celular. Es lo que dice la doctora Marian Rojas Estapé, que es una psiquiatra española muy buena, ha escrito muchos libros interesantísimos. Y ella dice que el celular es como una droga que tenemos portátil, legal, y que cada vez que lo sacamos, ¡pum!, hacemos esta descarga de dopamina. ¿Por qué? Porque la adicción lo genera la dopamina. La dopamina es el neurotransmisor. Un neurotransmisor es una sustancia que une o que manda una información de una neurona a la otra, ¿sí? Hay dopamina, hay serotonina y hay muchísimos otros neurotransmisores.
La dopamina manda la señal a otra neurona y es el neurotransmisor del placer y del impulso y de la motivación. Tiene cosas muy buenas, pero también tiene cosas malas, porque también es el neurotransmisor de la adicción. Cuando hay un bajón de dopamina, uno busca más la droga, cualquiera que ésta sea, cigarrillo, alcohol, cocaína, ludopatía, sexo, pornografía, sí, lo que sea. Y las redes sociales te dan descargas de dopamina. Claro. Fíjate que yo creo que el que, dice la doctora Rojas de Tapé, que el que inventó el botoncito de like, bueno, debe ser un hombre muy multimillonario, porque es un invento genial. Porque, ¿qué es lo que el ser humano más desea? El reconocimiento. El reconocimiento, exactamente. Siempre. Ser querido. Sí. O sea, a nadie le gusta que le digan, oye, qué feo estás hoy, qué mal vestido estás, qué terrible lo que publicaste. Lo que le gusta es que le den like. Claro. ¿Sí? Sí, Entonces uno sí. está pendiente de cuántos likes tiene uno. Claro. No solamente por, digamos que Facebook, Twitter y TikTok te pagan después de una cantidad de likes que tengan, ¿no? Sino porque a uno le gusta eso. Y tú como ves que tienes 5,000 likes, ¿qué pasa en tu cuerpo? No te quedas solamente en la parte psicológica, te quedas en un baño de dopamina, Claro. ¿entiendes? O en Facebook, o en Instagram, en donde sea, ¿entiendes? Eso es un baño de dopamina. ¿Qué pasa? Que hay otro neurotransmisor, ¿sí? Por ejemplo, tú tienes ganas de comer helado, ese es otro ejemplo que pone Marian Rojas de Tapé. La dopamina sube y eso es lo que te hace, eso te hace impulsar la motivación. A las 3 de la madrugada, lloviendo, pero quieres comer helado. Bueno, fuiste y compraste el helado y te lo estás comiendo, ya hay felicidad. Entonces, ¿qué es lo que sube? La serotonina, que es la hormona, el neurotransmisor de la felicidad. Es decir, la pasión, el impulso pasional es dopamina, el impulso del amor es la serotonina. ¿Entiendes? Entonces, el estrés es muy complicado de manejar, primero porque es polimorfo. No todo el mundo manifiesta las mismas formas de estrés. ¿Sí? No todo el mundo se estresa de la misma forma, como te dije, es un fenómeno subjetivo siempre y en todo lugar. Hay gente que se estresa en una guerra, hay gente que no se estresa en una guerra, hay gente que se estresa viendo una telenovela. ¿Sí? Y sobre todo el estrés inventado que tenemos ahora en las redes sociales. Está bien. ¿Sí? Sí. Y nosotros tenemos también ahora una competencia bastante desleal que es el doctor Google. Entonces, como sugerencia, digamos, para todos aquellos que nos están escuchando y que nos están viendo, porque hay mucha tendencia a decir, uy, me dijeron que estoy estresado, van al doctor Google, ponen estrés o sí, cómo puedo manejar el estrés y le van a salir una chorrera sí, de indicaciones, digamos, o de alternativas para manejar el estrés. ¿Qué le decimos a esos pacientes? Que antes de iniciar toda esa terapia que te puede dar el doctor Google, ¿qué deberían hacer? Mira, yo creo que las personas cuando piensan que están estresadas y habría que, digamos, dar algunas señales, cómo uno que pudiese estar estresado uno, ¿no? Siempre los chequeos médicos son buenos, siempre hay que acudir al especialista, al médico clínico, al médico generalista, al médico de familia o a un médico especialista, siempre, ¿ok? Eso depende, al psicólogo, al psiquiatra, si así lo requiera el paciente, ¿no? Google no sustituye a los médicos. Google no sustituye a los médicos. Entonces, señales de que uno puede estar estresado, porque ¿cuál es la diferencia entre estrés y angustia? Sí, o estrés y depresión. Estrés y depresión. Estrés y trastorno de ansiedad. Claro, estrés y angustia es que el estrés tienes un factor objetivo. Es decir, te están botando del trabajo, estás rompiendo una pareja, te estás divorciando, se murió un familiar tuyo, ¿sí? Tienes, qué sé yo, está fracasando un negocio, quieres hacer algo, tienes unas malas relaciones laborales, tienes un jefe que es un déspota, tienes algo objetivo y eso tiene estrés, ¿sí? La angustia no tiene causa objetiva. La angustia es, tienes miedo, tienes desasosiego, pero no sabes a qué tienes. Esa es la diferencia entre estrés y angustia. Esas personas que tienen estrés pudiesen manifestar el estrés de alguna forma. Por ejemplo, insomnio, ¿sí? Ese es, digamos, en la esfera del sueño. Insomnio o hipersomnia. Porque la gente a veces, dormir mucho. Con el estrés
duerme mucho o no duerme, ¿sí? La otra puede tener anorexia, es decir, no come nada. O come mucho, polifagia. O sea, fíjate que el estrés es tan polimorfo, es decir, tiene tantas formas de presentarse. Sí. No son como la insuficiencia renal. Sí, o la neumonía que tiene fiebre, todo. O la y, diabetes, polidipsia, polifagia, poliuria. O sea, no tiene un cortejo sintomático clásico. Por eso es que no es reconocido como una enfermedad. Es reconocido como una condición. Como una condición de salud. Una condición que produce enfermedades. Claro. O que puede llevar a la enfermedad, ¿no? Sí, cuyas complicaciones terminan siendo enfermedades orgánicas, digamos, ¿no? Enfermedades orgánicas. O como se conoce vulgarmente, enfermedades físicas. Enfermedades físicas, exactamente, por la traducción de esos neurotransmisores y de esas, porque además de neurotransmisores se producen también citoquinas proinflamatorias. Y entonces pues, se empiezan a inflamar el endotelio. Fíjate que uno de los últimos estudios de colesterol no hace tanto énfasis en el nivel de colesterol. Porque hay personas que tienen, qué sé yo, 1000 de colesterol, 800 de colesterol y tienen sus arterias coronarias limpias. ¿Por qué? Porque son personas que tienen su endotelio limpio. Entonces el colesterol no hay forma de que se pegue ese endotelio. Claro. Porque para que haya que se tapen las coronarias, tiene que haber las células espumosas, es decir, las células blancas que se tragan el colesterol, el LDL de colesterol y se pegan en el endotelio lesionado. Entonces, una de las cosas es el insomnio o la hiperinsomnia. Cuando empiezas a tener trastornos gastrointestinales, dolores que tú no sabes bien, que tienes diarrea, después tienes constipación. Hay una en nuestra caja de resonancia del abdomen, hay una fase, un órgano muy importante que es la piel. Las personas estresadas empiezan a tener herpes labial o herpes zóster o empiezan a tener dermatitis. ¿Sí? Rinitis, la esfera otorrinolaringológica, la esfera cardiovascular también se afecta. Empieza a tener taquicardia, empieza a tener dolor en el pecho, inclusive, como habíamos estado hablando, el estrés tiene 3 fases. La primera fase es la alarma, después la resistencia y después el burnout, es decir, cuando te vence el estrés, que te quema, el síndrome del quemado. Entonces, es cuando aparece el león, cuando estás luchando, te estás corriendo y cuando, mira, te agarró el león. Claro. Entonces, prácticamente el estrés a través de todas esas sustancias afectan todos los sistemas. El sistema cardiovascular, el sistema pulmonar, la gente con asma. Mira, yo tenía un paciente que, fíjate tú, cuando veía a jugar el Boca contra el River, era del River, y el Boca ganaba, él le daba un ataque de asma horrible. Horrible. Tenía que ir a la guardia a que le colocaran los inhaladores, los esteroides endovenosos, porque eran crisis asmáticas, casi estatus. ¿Sí? ¿Y sabes cuál es la profesión del señor? Fumigador. Mira. Entonces tú dices, ¿cómo este señor que tiene una especialidad o una profesión que normalmente produce alergias está expuesto permanentemente a la porquería que se da a las herbicidas y además en aviones y humo y tal, ¿sí? Y se activaba su alergia, era viendo el juego del fútbol entre el River y el Boca, ¿no? Claro. Bueno, lo que decimos, es subjetivo el estrés siempre y en todo lugar. Claro. ¿Cómo me estreso yo? Es distinto a cómo te estresas tú. ¿Qué pasaba? Bueno, mira, uno dice, bueno, pues este señor está mal de la cabeza, pero está mal del cuerpo, porque sí, hay una respuesta física de algo psíquico. Bueno, resulta que hay una señal que activa directamente a los mastocitos y producen una sustancia que produce broncoconstricción. Claro. O sea, que directamente del cerebro pasa a las células sanguíneas de los mastocitos y producen sustancias que producen broncoconstricción, entonces hace asma. Entonces, ¿qué le recomendé yo al señor? Bueno, mira, 2 cosas. O no veas más el partido, cosa que es terrible para un fanático del River o del Boca, o te tomas un antialérgico antes. Claro. Te tomas un antialérgico para evitar la cuestión. Esas son. Entonces, tenemos la esfera gastrointestinal, la esfera cardiovascular, la esfera pulmonar, la esfera de la piel, la esfera psicológica. Porque hay gente que es muy buena gente, con mucho vínculo social, muy alegre, muy empática y de repente se pone intratable, insufrible, responde de mal modo y dice, bueno, ¿qué le está pasando a esta señora? Claro. ¿Sí? Sí. Entonces, y si esto se prolonga en el tiempo, el estrés crónico, como te dije, la evolución nos preparó para el estrés agudo. ¿Sí? Y el estrés agudo es bueno. Me voy a casar, eso es un estrés.
Sí. Voy a ser médico, es un estrés. Voy a ser abogado, eso es un estrés. Estudiar, presentar los exámenes. Tenía un jovencito acá en Chueles que siempre cuando iba a presentar exámenes tenía dolor de columna. Claro. No le mandaba ibuprofeno, no le mandaba de todo, nada, no se le quitaba con nada. Presentaba el examen, pasaba, se le quitaba todo como por arte de magia. Claro. Sí, sí, sí. Entonces, esas cosas hay que cuidarlas porque en el tiempo, si eso continúa, puede generar enfermedades. Entonces puede desarrollar una diabetes, infartos, ACV, rupturas de aneurismas, insuficiencias renales, ¿sí? Se va para otro lado, e inclusive cáncer. Cáncer. Eso es muy importante. Han habido relaciones y hay publicaciones en JAMA, en The New England Journal of Medicine, en las revistas más prestigiosas. Por eso es importante la consulta médica, porque nosotros no es muy difícil hacer un diagnóstico de estrés en la primera consulta, pero lo hacemos por descarte, porque nosotros lo que buscamos son enfermedades orgánicas. Eso. Y vamos descartando todas esas enfermedades orgánicas que son el cáncer, que son el infarto, que son las neumonías, los cánceres de pulmón, de colon, que son por ahí o de mama, que son los más frecuentes. Exacto. Y una vez descartado, decimos, bueno, tu condición puede llegar a ser el estrés, el tratamiento debería ir por este lado, o por ahí multidisciplinario. Eso es fundamental que lo entiendan las personas, la comunidad, ¿sí? Que el Google no es médico y la inteligencia artificial no le dice a la cebra lo que tiene que hacer. La cebra sabe lo que tiene que hacer. Claro, y sí. los seres humanos sabemos a esta edad, siglo XXI, lo que tenemos que hacer. Tenemos que ir al especialista que no está en balde, que estudió 6 años una carrera y la experiencia que tiene y todas esas cosas. Es decir, porque todas estas cosas pudiesen ser un hipertiroidismo. Exactamente. Te produce insomnio, te produce delgadez, hipotiroidismo. te produce otra obesidad, enlentecimiento, todas esas cosas. Pero entonces ahí lo que hay que hacer, si no tengo no tengo estrés, no. Pues con el cardiólogo te hacemos los exámenes, hacemos un perfil isquémico, un electrocardiograma y vemos qué tienes. Porque si no, ahí te agarra el tigre. Hay que ser inteligente en el siglo XXI, ya que tenemos estas herramientas, porque fíjate que el estudio de Framingham ahora está relacionando la genética, la epigenética y los neurotransmisores, o sea, como factores de riesgo. A ver hasta dónde ha llegado el estudio de Framingham, 70 años estudiando. Fíjate qué interesante la cosa. Ahora bien, una vez que tú descartas, que vas al médico, bueno, lo que usted tiene es estrés, ¿sí? Porque es todo normal. Eso no quiere decir que no te pueda dar hipertensión arterial. Claro. Que no te pueda dar un hipertiroidismo, que no te pueda dar una úlcera gástrica, que no puedas llegar a una insuficiencia renal, que no te vuelvas obeso. Porque sí, no, es estrés, no, vete para el psicólogo, vete para el psiquiatra. No, hay que trabajar eso. Claro. Porque el estrés, si bien no es una enfermedad, sí puede producir enfermedades a largo plazo. Exacto. ¿Sí? Es terrible cuando el paciente se siente de la patada, o sea, muy mal, y el médico le dice, no, tú no tienes nada. No, sí, tremendo. No, eso es horrible. Sí tengo, me duele la rodilla, Sí. me duele aquí, me duele acá, ¿entiendes? Y simplemente, a veces simplemente oyendo, Gustavo, al paciente, se le cura, se mejora, Sí. se va mejor. Sí, tenemos un alto porcentaje de, Es el efecto hipocrático. de enfermedades psicosomáticas. Sí. Que nada, es el famoso la mente sufre, el cuerpo habla. Exactamente. Fíjate que nuestra vida siempre buscando problemas donde no hay problemas. Y el optimista siempre buscando soluciones donde hay problemas, pero hay soluciones. Porque la otra cosa que siempre me dicen los pacientes es, doctor, pero es que no salgo de una. No, bueno, mientras uno esté vivo no va a salir de una. Porque la vida es sinónimo de guerra. ¿Sí? Y en nuestra sangre está continuamente peleando virus, bacterias, hongos, células malignas que se producen con nuestro sistema de defensa. Cuando nos estresamos o nos deprimimos, esos sistemas bajan y entonces empiezan las complicaciones. ¿Sí? Pero es una continua guerra que tenemos. La guerra por la vida. Los que tienen paz eterna son los que están a 7 metros bajo tierra. La vida misma. La vida misma. Ahí tenemos un oyente, un Federico, que nos preguntan si se cura el estrés. Gracias, Federico, por interactuar. No, esa pregunta es espectacular. Esa pregunta es espectacular porque, fíjate, el estrés malo sí se puede gestionar, ¿ok? Porque siempre vamos a tener
elementos estresores. ¿Tú me entiendes? O sea, tengo una mala relación con un compañero de trabajo. Logro superar esa mala relación, abajo ese estrés. Pero surge el estrés de que no me alcanza la quincena o Sí. el sueldo de último para llegar al último mes. La cuestión es gestionarlo, convertir ese estrés malo en estrés bueno, en eustrés. Es decir, en vez de ver el problema como un problema, verlo como un desafío, como un reto. Y ahí es donde yo digo siempre, para recordarme lo que yo sugiero a los pacientes y familiares, espera. El tratamiento del estrés es PERA, o sea, el tratamiento preventivo, porque el estrés no es una enfermedad, es una condición. ¿PERA qué es? Perspectivizar los problemas, el P. ¿Qué es perspectivizar los problemas? Bueno, mira, el problema que tienes tú, velo si es de verdad un problema. A veces hay problemas muy serios, qué sé yo, un divorcio, Sí. una muerte, lo que acabamos de decir. Sí. Son objetivos y son graves. Sí. Y hay que resolverlo de una forma práctica. Pero a veces son problemas que son más bien de las relaciones sociales, Sí, de lo cotidiano. del chisme, del chismorreo, del qué dirán, de que no me están dando like en la celular, o de cosas tontas. Entonces tú dices, bueno, este problema será un problema de verdad cuando yo tenga 30 años. Claro. ¿Sí? Fíjate que no sé si te acuerdas que en el 2009 cayó un avión, o sea, aterrizó un Sí. avión en el Hudson, ¿no? Hicieron una Sí. película, el Sully, Sí. y ahí había un señor que da un discurso de 3 minutos. Rick Elias, ¿no? Sí. Siempre lo menciono porque me parece fantástico. Él le dice a la aeromoza cuando los gansos chocan contra los Contra motores las turbinas, sí. de las turbinas, que qué pasa. Y en ese momento justo dice el capitán, prepárense para el impacto. Bueno, no preguntó más nada, ¿no? No preguntó más nada. Se puso de rodillas así y preparado para el impacto. Y él dice que le pasó 3 cosas, pero claro, ahí estaba todo el mundo seguro que se iban a matar. Claro. Y la verdad que eso fue un milagro. O sea, un avión que está diseñado para aterrizar en tierra, que aterriza en Sí. río, es un milagro. Sí, me gusta más decir la pericia de De Tom Hanks no, del capitán, Sí. de Sully, del capitán. la pericia del comandante fue El tremenda. manejo del estrés del comandante, Mm. que no se volvió loco y no le hizo caso a lo que le decía el controlador aéreo. Sí. Fíjate que los que vieron la película Sully, Sully, es espectacular. Si no la han visto, véanla, porque ahí, Sí, es se buena. ve el manejo del estrés en diferentes Con Tom situaciones. Hanks. Con Tom Hanks, sí. Entonces, ¿qué pasa? Él decía, este señor no estaba dentro del avión. Me pasaron 3 cosas cuando sabía que me iba a matar. 1, ¿sí? Todo cambia para siempre y no sabemos cuándo. Pero nos toca un momento en que todo cambia. Sí. Por lo tanto, hay que aprender de las cebras y de los perritos de aquí, de Chuele. Perritos ladran, pasó el asunto, se quedan tranquilos y se les olvidó el problema. No van a pensar a quién voy a ladrar después. No, los perros son felices aquí. Y de verdad son felices los perros. Casi parecen gatos. Segundo, el mejor momento es el presente. Por eso es que él no guarda ya vino ni nada de eso. Y entre tener la razón y ser feliz, prefiere ser feliz. Por eso le da la razón a todo el mundo, salvo que sean cosas importantes, obviamente, ¿no? Sí. Y tercero, que la muerte, y eso es lo que más me llama la atención, la muerte no da miedo. O sea, cuando uno se va a morir no da miedo, lo que da es tristeza. Sí. Da tristeza porque tú has podido ser un mejor padre, un mejor hermano, un mejor empleado, un mejor médico, un mejor profesor, Sí. una mejor persona en O la podría vida. haber hecho tal cosa, podría haber hecho tal otra. Por los seres humanos, ¿sí? Y no, se te acabó el tiempo. Es como el 31 de diciembre con las 12 campanadas. Punto, se te acabó. Y entonces que eso le daba tristeza a él. Claro. Entonces yo siempre estoy pensando en eso. Claro, no con la obsesión de la muerte, pero siempre tenemos que pensar que somos seres finitos y que aquí cumplimos una misión en Sí. un paréntesis muy cortico. Sí, sí. En un paréntesis entre el nacimiento, que no sabemos dónde estamos, y después de la muerte, que no sabemos para dónde vamos. Ahí tendríamos que hacer un programa de religión que está muy relacionado También, con esa cuestión sí. de vivir el presente continuo. Vivir el presente continuo, exactamente. Es así, o sea, lo único que tenemos en la vida es el presente, ¿no? Entonces, fíjate, perspectivizar los problemas. Es verdad esa perspectiva. Los problemas que tenía yo y que me estresaba cuando yo era adolescente no tienen nada que ver con los problemas que tengo ahora. Sí. Y cuando me estrese cuando tenga 80 años, si es que llego, tampoco van a ser iguales a los que tengo ahora. Entonces hay que perspectivizarlo, es ponerlo Sí. como salirse un poco del problema. Y eso ayuda mucho a los amigos, la familia, la gente Sí. tercera. La segunda cosa es la relajación.
La relajación y la respiración, hay 200 técnicas, sí. el mindfulness, el yoga, Sí. la respiración, el grounding, hay demasiadas formas de relajarse, pero hay que aprender a relajarse y respirar. ¿Cuántas veces hacemos que llenamos los pulmones de aire? O sea, que suspiramos. Sí, Pocas veces, ¿no? sí, sí. La otra es el ejercicio. Mira, se ha descubierto que el ejercicio, que no es actividad física, porque aquí en el trabajo estamos moviéndonos, subiéndonos, pero eso no es ejercicio. Ejercicio es estar 30 minutos caminando, por ejemplo, o 35 minutos, lo que podamos hacer, ¿sí? Y el ejercicio ayuda muchísimo, ¿por qué? Porque produce sustancias buenas. Sí, Tú lo sabes, como Sí. nefrólogo. Sí, Baja sí, la sí, tensión arterial, aumenta las citoquinas antiinflamatorias, baja el cortisol, sube la Sí. serotonina, sí, remodela te el hace cerebro. vivir el presente. Exactamente. Únicamente. Y te zafa de los Te problemas. saca, se saca. Te sí. saca de los problemas. Bueno, tú que eres nadador, Sí. lo sabes, ¿sabes? Sí. Después que tú no eres el mismo antes de la piscina que No, después de la no, piscina. no. Es así. Totalmente que no. Sí. Es así. Sí. Y la otra cosa es la alimentación. Parece mentira. Hay alimentos que nos estresan y alimentos que nos relajan. ¿El hombre que vivía abajo del puente estaba estresado? Ese hombre que vivió bajo el puente, esa es una muy buena anécdota, ¿no? Ese hombre no estaba estresado. Claro. Ese hombre vivía feliz porque era como una cebra. Claro. O sea, él tenía modo cebra. Claro. Porque él lo que vivía era, para que nos ubiquemos en el contexto, a mí me gusta caminar mucho por acá, por la comunidad, por la ciudad, por el pueblo, y me metí bajo un puente y había un señor que estaba haciendo un asado debajo del puente. Y yo le pregunté al señor, bueno, mira, ¿y tú vives aquí? Sí, yo vivo aquí. Y la verdad que tenía como un toldito y una cosa, ¿no? Y cuando llueve, me meto debajo del puente, el puente que une Chuele con Beltrán, ¿no? Claro, con la isla de Chuel. Sí. Exacto. Entonces Sí. me meto ahí en ese hueco y ahí estoy feliz. Y bueno, y ahí no hay pupú de murciélago, de ave, ¿no? Sí, pero bueno, yo la limpio y listo. Sí. Y me dijo, baja, y entonces me dice él, ¿y por qué no te vienes conmigo? Mira, pero ¿y dónde te bañas tú? ¿Dónde lavas la ropa? Aquí en el río, ¿no ves que hay un río aquí? Mira el río, un río negro. Digo, así, sí, tenía el río, sí. La verdad es que el tipo vivía feliz, modo cebra. Yo dije, bueno, mira, y no tienes aspiraciones, tener una casa, tener una familia, estudiar, graduarte. No tengo aspiraciones de nada de eso. Si yo estoy feliz aquí, tú deberías hacer lo que yo estoy haciendo. Pero claro, yo no quiero ser una cebra. Es así de sencillo. Estamos en la vida moderna y tenemos que adaptarnos a la vida moderna. Claro, ¿sí? sí. Lo que tenemos es, fíjate bien. Vos lo que te olvidaste de preguntarle, ¿dónde cargas tu celular? ¿Y qué te iba a contestar? No tengo celular, ¿para Eso. qué lo necesito? No, Si tengo todo. claro. Mira, te tengo una anécdota buenísima, que esa no te la he contado. Yo viví 6 meses con los Yanomami, que es la edad de piedra, la Yanomami de la Amazona venezolana. Ellos viven con guayuco y desnudo, ¿sí? Y ellos lo que viven son cazadores recolectores. Sí. Ellos antes de que llegara la civilización occidental estaban felices, no tenían hipertensión, no tenían diabetes, no tenían nada. Comían súper natural, nada de harina refinada. Sí. ¿Qué comían ellos? Pescado, comían lagartos, babas, comían esas cosas, ¿no? Frutas, muchos vegetales, muchísimos vegetales. Llegó la civilización, llegó el motor fuera de borda, llegó una cantidad de cosas. Pero ellos están felices. Lo que pasa es que ellos se mueren de otras cosas, de paludismo, de oncocercosis, de otras cuestiones. Pero su vida... Se los come el león. Se los come el león, los muerden las culebras y sobre todo la cuaima conchepiña, que mide como 10 metros. Eso es. Pero fíjate tú, son homo sapiens, porque son homo sapiens igual que no, e inventan pelear unos con otros. Viven en el paraíso porque viven en la selva, pero pelean unos con otros por los perros. Lo que para ellos los perros son fundamentales, porque los perros los ayudan a cazar. Claro. ¿Entiendes? Bueno, nada, fue una experiencia hermosísima allí y de verdad que tú ves que cuando se hacen las cosas como se tienen que hacer, ellos ejercicios hacían. Me acuerdo que jugábamos fútbol, yo iba por el ejército, por el ejército venezolano, y nosotros teníamos zapatillas de goma y tal, y ellos tenían pie a pata pelada. Hicimos un juego de fútbol, no entendían lo que era el fútbol, le explicamos las normas, y bueno, dieron una paliza espectacular. Mirá. Porque como son muy ágiles. Claro, sí. Entendieron las cosas, Sí. el cerebro humano, Sí. y bueno, nada, jugaban con esa pelota que parece que estoy jugando con la mano. Sí. Parecía voleibol de tierra. Sí. Me encanta cómo lo contás, porque aparte lo contás como más divertido que Harari.
Es como que Harari. tuviera Harari acá, pero más Yuval divertido Harari. y más... Yuval Noah Harari. Sí, exactamente, Yuval Sí. Noah Harari, que a mí me parece que es excelente. Él acaba de sacar un libro, por cierto, de Nexus, Sí. que habla de la comunicación, de la radio, la comunicación no, de la época de piedra, cómo se comunicaban en la edad de piedra, hasta la inteligencia artificial. Sí. ¿Sí? En septiembre salió, hace poquito. Hace poquito. Sí. A mí me parece que es un libro fantástico ese de Sí. Harari. Él tiene 3, de animales a Dios, el Homo Sí. Deus, todas esas cosas. Pero yo pienso que ahorita el hombre, fíjate cuántas guerras hay ahorita en el planeta. Son por 200 guerras. O sea, vacía, lo que se viene Ucrania y Rusia, Israel con los 7 frentes. África no sabemos cuántas guerras habrá en África, pero debe haber muchas guerras. En Asia tampoco sabemos. Y tú te pones a ver esas guerras, ¿por qué se producen? Porque estamos en una sociedad estresada, una sociedad competitiva, una sociedad que, o sea, está bien, no vamos a estar viviendo bajo el puente, No sé. pero sí nos podemos poner modo cebra en la sociedad moderna. Fíjate que yo siempre hablo esto en las charlas de que había y es como un cuentico, un rey que quería darle un premio a la pintura que reflejara mejor la felicidad y la paz espiritual. Entonces había una que era un campo bucólico, tú sabes, con pajaritos volando, una cosa hermosa, bellísima, tipo Walt Disney. Y una que era una catarata fortísima, con una tempestad, una noche horrible, con relámpagos, pero había un nidito con una pajarita con sus pichoncitos, tranquilas y felices, y durmiendo, en la cascada, cerquita. ¿A quién tú crees que le dio el rey el premio de la paz y de la felicidad? No se lo dio a esta, porque esto no existe. Esto es ideal. Se lo dio a este. Nosotros somos esas pajaritas y esos pichoncitos en la vida moderna, que es esa catarata con relámpagos y truenos, Claro. y que podemos hacer muchas veces de un infierno un cielo. Exacto. Pero también podemos hacer, que lo hacemos también lamentablemente y de forma inconsciente, de un cielo un infierno. Exactamente. Por eso que el vínculo social, que es otra de las cosas que el cerebro necesita, o sea, el mito de Robinson Crusoe no existe. O sea, el ser humano no puede estar viviendo en una isla apartado. No, el ser humano tiene que estar en contacto con otros seres humanos. Exacto. Por lo menos para chamullar o para chumear. ¿Sí? Sí. Ese mito del vínculo social tenemos que relacionarlo, porque nuestro yo se fortalece cuando hay un tú. Yo se lo decía a Michel de Montaigne, y lo decían 200 filósofos. Hay un filósofo, Lou Marinov, que habló menos Prozac, más Platón. Claro. O más Platón, menos Prozac. Y la otra era preguntarle a Platón, es decir, esta sabiduría filosófica, vamos a aplicarla. Lo dice López Rossetti. La verdadera medicina del estrés es la filosofía. Claro. Es decir, cómo tú entiendes la filosofía. Claro. Y los médicos, querámoslo o no, nos guste o no, siempre tenemos una posición filosófica. Exactamente. En la historia de la medicina, las 3 formas de ver al paciente. Si uno es espiritualista, pues uno creía que uno era un espíritu y se nos metían espíritus inmundos y entonces era exorcismo y cosas de esas y brujerías y tal, ¿no? Si tú crees que el ser humano es simplemente un animal, bueno, con quitar una cosa y poner otra, tienes, ¿sí? Claro. Tipo mecánico. Pero si tú crees que el hombre es un ser bio, psicosocial y espiritual, las terapias son mucho más complejas, porque son biológicas, psicológicas, sociales y espirituales. Exactamente. Entonces eso es muy, muy interesante, porque eso todo nos ayuda a que el estrés, que es una epidemia peor que el COVID, y fíjate que el COVID fue una cosa que yo, ahí te demuestro yo lo del vínculo social. El experimento más grande que ha tenido la historia de la humanidad es el COVID. En plena era moderna, en pleno siglo XXI, porque no es en el 1919, 1920 de la gripe española, eso Sí. era menos gente. Sí, sí, Y sí. no había redes sociales. Aquí hubo 2 fenómenos. Hubo el aislamiento y la infoxicación. Sí. Porque lo que salía en las redes sociales y en la televisión era cosas para aterrar más a la gente. Exactamente. ¿Sí? Sí. Y la gente, sí, es verdad, estaba en las redes sociales, pero llegó un momento que estaban hartas. Sí. Porque querían jugar voleibol, querían jugar fútbol. O sea, no se puede jugar fútbol sentado en una silla. Quería, sobre todo la cultura argentina, de los asados, de reunirse los amigos, de compartir galletitas con mate. Eso es muy bello. Parecía mentira que en la era moderna hiperconectada que estábamos viviendo,
la única herramienta o la única arma que teníamos para combatirlo seguía siendo el lavado de manos. O sea, Sí. en tantos años de evolución de la medicina, sigue siendo el lavado de manos lo que ha salvado más gente, más que la penicilina, que también fue un ícono en la historia de la medicina, ¿no? Claro. Mm. Y fíjate que eso lo descubrió Semmelweis en el siglo XIX. Mm. Semmelweis vio que las parteras que atendían partos se le morían menos las parturientas que los médicos. Porque los médicos, mientras más inmunda tenían la bata llena de sangre y de porquería, más médicos eran. Entonces atendían con las manos sucias. Entonces él dijo, bueno, ¿por qué la fiebre puerperal? Y yo, no, hay que lavarse las manos. Porque Increíble. La gente no quería ir con los médicos, quería ir con las parteras. Sí, sí, o sea, sí. con las obstetras. no con los ginecólogos. Sí, sí, sí. Es sí. Semmelweis, ¿ves? Y no solamente la manos, sino también el barbijo, que también se usó en la época, hace 100 años, en la gripe española. Claro. Y eso fue lo que demostró de verdad que sí tuvo un efecto. ¿Ves? Interesantísimo. Pero fíjate que en plena época de hiperconectividad, porque ese es otro detalle interesante, uno cree que tiene 7.000 seguidores y tiene 7.000 amigos. No, señor. No. Los millennials y los centennials nos están gollando. Mejor tengan 2 amigos de verdad, naturales y reales, que 7.000 virtuales, que no saben ni dónde están o si son Claro. unos bots. Claro. Entonces, las redes sociales tienen su parte tan importante y tan interesante, pero también tienen una parte adictiva increíble, casi peor que la cocaína y que la LSD. y que Totalmente los hongos y que- nociva, sí, sí, sí. Es totalmente así. nociva, sí. Y si tú lograr el dominar el estrés, o sea, convertir el estrés en algo positivo, vivir modo cebra, es decir, preocúpate un día a la vez. Exacto. No te preocupes por lo que puede pasar dentro de un año, que voy a vivir del sueldo, si me va a alcanzar, si el año que viene hay una guerra mundial. ¿Te acuerdas que vivíamos con la cuestión de la Guerra Fría, de que en cualquier momento iba a una guerra mundial? Y que cuando pasara el siglo 2000, llegara el año 2000, todos los sistemas informáticos iban Apretaban el botón y no. Sí, y se dejaba de funcionar El todo. teléfono rojo. El teléfono rojo y el dinero se quedaba en el banco. Eh, No, tú no puedes pensar en eso, porque al fin y al cabo, Rick el día lo dice, al fin y al cabo estamos en el avión y no sabemos en qué momento te va a caer el avión. claro. Cuando tú te montas en un avión, nunca la posibilidad de que se caiga es igual a 0. No. Lo que pasa es que es tan bajita que, bueno, nada, te montas en el avión y normalmente no se cae, pero Sí. a veces te toca. Y cuando te toca, te toca. Y yo te quería decir que eso es una de las cosas que yo he visto siempre, que aquí he visto muchos adultos mayores, pero muy mayores, 94, 98, 89, 100, 104, ¿no? Yo vi un adulto mayor allá en Venezuela, que se llama Berta, ¿no? Que tenía 98 años. Y entonces ella me dice, ¿se acuerda? Una señora súper alegre, con un humor pero espectacular, un humor así muy irónico, muy inglés el humor, ¿no? Muy de doble sentido pero sano, no vulgar. Y la señora me dice, yo digo, Berta, y la llevaba a la hija que tenía 70, pero la hija sí tenía Alzheimer, imagínate tú, y la mamá que tenía 98 no tenía nada. Yo digo, Berta, ¿cómo haces tú para llegar a esta edad sin estrés, con tu memoria perfecta, sabía los números de teléfono y con tan buen humor? Bien, me dice, doctor, 2 cosas. Buena memoria para las cosas buenas y mala memoria para las cosas malas. Qué bueno, qué lindo eso. ¿No? Eso no lo aprendimos en el Harrison. Me gustó esa. Sí. Sí. Y la otra, doctor, el humor. El humor es fundamental. Y el humor, como Homo sapiens, somos la única especie que tenemos humor. Porque los gatos, los perros y las hienas se ríen, pero no se ríen porque tienen humor. Sí. Somos nosotros. La capacidad de tener esa gracia, que aquí hubo un grupo humorístico, Lelutier, que dio cátedra de humor a nivel del planeta completo. Sí. De usar bien el lenguaje y de llegar al humor de una forma agradable. El humor, fíjese usted, mi esposo, que tenía 60 años de casado, se estaba muriendo. Doctor, ¿y usted cree que estaba con esa tragedia porque se estaba muriendo? Yo me le quedé viendo, pero bueno, se está muriendo el esposo, es una cosa trágica. No, yo le dije, Roberto, ¿te tocó? Y entonces le dice Roberto, dice, pero chica, hasta en la muerte mía vas a estar echando broma. Le dice Roberto bravo porque se estaba muriendo. Le digo, bueno, pero es que yo tengo la culpa. No, te tocó. Cuando me toque a mí, me toca a mí. Le digo, bueno, Roberta, yo voy a hacer una cosa. Yo me voy a ir, pero te vengo a buscar. ¿Sabes lo que le dijo la viejita? Me dice ella, no, Roberto, tú no vas a hacer eso. Tú te vas a ir y no me vienes a buscar.
y cuando me toque a mí, yo te busco a ti. La viejita, el viejito se murió sonreído, feliz, porque Claro. es la etapa final de la vida, es una cosa natural, ¿Eh? y le hizo una cosa increíble, ¿no? En el momento más horrible que tiene uno, que es la pérdida de un ser querido tan, pero tan unido y tan cercano, que es casi como tú mismo, que se te muere una parte de tu vida, Sí. lo lleves con humor. Claro. Y la viejita dice, mira, la viejita me llamaba primero, aquí, cuando estuve en Argentina, me llamaba el hijo, después el nieto y después el bisnieto. Siempre te comunicó. Ya debías tener ahorita como 104 años más o menos. Yo creo que debe haber fallecido. Pero eso es un buen ejemplo de manejar el estrés. Excelente, Que lo he excelente. visto aquí en los viejitos de acá. Tienen lo mismo. Exacto, exactamente. Bueno, Nico, ¿qué te parece? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? ¿A vos te... La verdad que me quedé escuchando y bueno, justamente está muy lindo esto que venía diciendo el doctor, de cómo por ahí uno habla de estrés a veces, pero no sabe cómo explicarlo. Sí. Y tuvimos la explicación perfecta. Sí, la verdad que excelente la exposición acá del colega. Te agradecemos de corazón el haber venido. Ojalá que puedas venir en algún otro momento. Y nada, ojalá que la vida nos siga encontrando como Sí. nos encontró hace ya bastante tiempo. Muchísimas gracias. Gracias, Nico. Gracias por los mensajes, las preguntas, la gente que estuvo ahí interactuando. Y nos estamos viendo la semana que viene. Claro que sí. Tenemos fin de semana de Festival de Folclore, así que, buenísimo. que Para lo manejar el disfruten. estrés. Para desestresarse. Para desestresarse. Para desestresarse. Sí. Exactamente. Sí, sí. Y Y bueno, disfrutar y dejar el estrés de lado. podría dejar a los pacientes que tengo a la tarde que sacaron turno, decirles que hoy por ahí no tengo ganas de atender y sería una forma de desestresarme. Que ¿no? te vas debajo del puente. Ay, no, que me esperen que Yo creo vos- que es mejor hoy que el te último esperen. día que atiendo, mañana no, mañana ya no atiendo, que tengo examen, así que A estudiar. deseenme éxitos para el examen. Éxitos. del Estás sábado. estresado porque tienes Estoy examen. estresado, sí. Pero es un estrés positivo, Sí. ¿ves? Igual ahora voy a ir a ver un amigo, así que ahí me voy a desestresar, que hace mucho que no lo veo, y aprovecho para mandarle un feliz cumpleaños al doctor Josué Gagliardi, que cumple hoy 80 años, que la pase qué bien. excelentemente, colega y compañero, así Excelente. que el sábado nos vamos a ver seguro. Buenísimo. Bueno, hacemos una pausa nosotros y ya venimos. Bueno. Gracias. Transmite FM de la Isla en 91.1 MHz. Actuación número 014049.